¿Qué vos crees que eso es razonable? Bueno, porque es lo que uno está viendo todos los días en el conurbano. Digamos, yo tengo charlas con un montón de compañeros que caminan el territorio, que están ayudando a la gente, y ya hace un mes y medio que me vienen diciendo con lágrimas en los ojos: Joaquín, vino Pepito, vino Tati, que nunca habían venido a verme, que hasta con vergüenza me vinieron a ver y me vinieron a decir: necesito que me incorpores en el listado de las personas que necesitan ayuda. ¿Qué es ayuda en ese caso? ¿Qué piden? Y cajas de comida, trabajo si hay, que desgraciadamente en este momento no tenemos, pero bueno, siempre tienen el tema más grave es haberle quebrado a un montón de gente que tuvo durante mucho tiempo la dignidad de conseguirse el sustento en forma personal. Esta crisis lo que está pasando es que esa gente que hasta ahora tenía ese orgullo está dejando de tenerlo, esa dignidad de conseguirse el pan para su casa y para su familia. Para mí eso es lo más grave de este momento, digamos. Y hay otro montón de cuestiones. Si tengo número de San Miguel porque tenemos un observatorio que estuvo funcionando. Nosotros pasamos de 2.009 familias asistidas. Estamos hablando del municipio de San Miguel. San Miguel. Ubica San Miguel en el mapa. Noroeste del conurbano, tiene la mitad que se parece al norte y la mitad que se parece al oeste, digamos, más o menos. El conurbano se divide ahí, entre norte y oeste. En San Miguel asistíamos 2.009 familias en estos tres meses, o sea, mes por mes, asistimos a 19.500. O sea, multiplicamos por 900% la cantidad de asistencia en este momento. A ver, repetí esos números. 2.009 familias asistíamos en el 2019, 19.500 asistimos, un poquito más de 19.500 asistimos en el mes de junio. O sea, más que se duplicó. No, 800 veces más, 800% más. De 2009 a 19.500. Ah, ok. Perdón, tenés razón, sí. No, había pensado 9.000, sí. 2009. De 2009 a 19.500. Bueno, esto no se había pasado nunca en los 12 años que me hemos pasado, por supuesto, teniendo en cuenta además que la gente recibe una asistencia con el SAE, que es el alimento escolar, que recibe asignación universal, que recibe Argentina Trabaja, que recibe... San Miguel fue el lugar que más anotaciones de IFE tuvo. Y eso tiene que ver con que también tiene por ahí menos planes sociales. Y bueno, pero... El IFE es el ingreso familiar. El ingreso familiar, exactamente, extraordinario. Que el primero se terminó de pagar el 14 de junio y se empezó a pagar el segundo, digamos. Y hablemos también de un tema que yo sé que a vos te está cerca del tema, que es que desde el sector privado, digamos, iniciativas como Seamos Uno, que la lleva adelante tu amigo Rodrigo Sarazaga, han sido... acaba de llegar al reparto de 500.000 cajas de comida, elementos de limpieza, etcétera. Y el padre Rodrigo tiene en San Miguel, porque él estuvo muchas meses instalado en todo lo que es la franja entre San Miguel y Moreno, tiene un montón de amigos y él ayuda a un montón de sacerdotes y pastores porque él vivió en ese territorio, con lo cual tiene el teléfono, es muy fácil. Y bueno, y él ayuda y nos da una mano y trabajamos en forma conjunta. Ahí están involucrados también pastores evangélicos y AMIA. Exactamente, pero es una zona de muchos sacerdotes jesuitas, que muchos son compañeros de él, de los dos lados del límite con Moreno, y claramente nos da una mano y ayuda, entre otras experiencias. Quiero 2 o 3 números más, porque me parece que son de los que no se habla en la pandemia, ¿no? En el mes de marzo a junio, en el Hospital Larcade recibimos consultas pediátricas 13.833. En el mismo periodo, en el 2020, 3.286. O sea, bajó la consulta por problemas pediátricos el 76%. En clínica médica bajamos de 12.270 a 3.483, o sea, caída del 72%. Cardiología de 9.282 a 274, 97%. Cirugías cayó el 95%. O sea, además la gente se ha dejado atender y esto va a tener consecuencias
hoy, mañana, dentro de 2 meses, 3 Y meses. esto que estás contando pasa en todo el sistema de salud, ¿no? Esto es San Miguel. Yo cuento San Miguel. En el caso de embarazos, la caída de las visitas en los primeros 25 días de la cuarentena fue del mismo porcentaje. Nosotros tenemos muchos programas dedicados a cuidar a la madre en época de gestación y al bebito en el coso. Al ver eso, Pablo, mi hermano, que es parte del sistema, se dijo basta y salimos otra vez a trabajar a buscar mujeres embarazadas, a buscar madres, a volverlas a meter adentro de los programas, y eso permitió que las caídas fueran del 6%. Pero 2 datos no menores. Por ejemplo, habíamos pasado de 3 partos domiciliarios a 9, crecimiento del 200%. Habíamos pasado de muerte de fetos 4 a 9, más del 100%. Lo revertimos en estos 2 meses y el tema del parto, como dura 9 meses, 1 mes puede pasar. Lo que no podemos hacer es que durante 3 meses las madres dejen de cosas. Estos son algunos de los datos que tienen que ver O sea, estos son los números, digamos, ocultos de la cuarentena. Sí. Otro dato más, educación, colegio secundario. El 61% de los chicos contestó una vez o alguna vez el incentivo que se le da desde la educación. O sea que el 39% no contestaron nunca nada. Y de ese 61, casi la mitad, contestó menos de la mitad de los trabajos que le dan los profesores. O sea, tenemos un 40% que no ha aparecido en el colegio secundario en todo este tiempo, en la escuela pública. Y del otro 61 tenemos la mitad contestó menos de la mitad. ¿Está bien? Sí. Estas son consecuencias. Después, si querés, tema seguridad, que durante los primeros meses estuvo muy bien y ya en el mes de junio empezó a estar igual o mayor que febrero, sobre todo en una cosa que había sido anunciado como una de las preocupaciones desde el gobierno, que era el tema del asalto a viviendas. Nosotros hemos tenido en San Miguel un aumento del 14% este año respecto del año pasado en el periodo, teniendo en cuenta que marzo y abril fueron muy bajos abril, mayo fueron muy bajos, quiere decir que en junio subió muchísimo para pasar de muy abajo a estar ya en un 14%. Ahora te quiero hacer una pregunta, porque todos estos quiero números... decir una cosa, detectamos bandas de extranjeros en este tipo de robo. ¿Qué es una novedad? Para nosotros sí. O sea, las personas robadas mencionan a personas que hablan español, pero no el español ni de ninguna provincia ni de la Argentina. Y esto es novedoso. Esto es novedoso, sí. Te hago esta pregunta. Todo esto que estás contando es, por supuesto, angustiante, y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y qué capacidad tiene el Estado como para corregir en algo esto, o esto es inevitable? No, yo creo que el Estado... Y dentro de esta pregunta me gustaría que cuentes desde tu experiencia, que ha sido muchísima, ¿qué puede hacer un intendente y qué puede hacer el gobierno provincial? Sí. Vos estuviste en los 2 lugares. Lo primero es, claramente el Estado viene haciendo mucho. O sea, nadie puede decir que el Estado no ha hecho mucho en el trabajo, sobre todo de la asistencia a aquellos que menos tienen, a los sectores más vulnerables, a los sectores medios que se están cayendo. Claramente hoy, en la emergencia, el Estado tiene una presencia, aunque es preocupante lo que han dicho el obispo de La Matanza y un montón de sacerdotes respecto de la ausencia en determinados barrios, etcétera, etcétera. Yo podría hablar por San Miguel. Nosotros estamos muy presentes y los números dicen eso. Por supuesto que el Estado tiene un límite, y tiene un límite que es la plata que tiene para hacerse cargo. Esta crisis, en el conurbano, más del 60% de las personas habitan en municipios cuya la cuestión sanitaria está en sus manos. O sea que la principal responsabilidad, vos decís, de la cuestión sanitaria está en los intendentes en muchos lugares. En más del 60% de la población del conurbano
creo que es el número 60 y pico, o sea, todo el sistema sanitario público está en manos de los intendentes. O sea, en el Estado más débil económicamente. Salvo los hospitales provinciales. Claro, no, pero... ¿O también? No, pues yo te incluyo. San Malvinas, el 100% de la salud es municipal. San Miguel, el 100% de la salud es municipal. Entonces, eso está. O sea, la gravedad de la crisis, el peso de la crisis sanitario está en manos de intendentes, que es el Estado más débil y que claramente tiene menos capacidad de recaudación y que está más, más afectado por la parálisis del tema económico en esto. ¿Ha tenido una ayuda? Sí. Concretamente, en San Miguel, la recaudación en estos 3 meses bajó respecto del año pasado, sin contar el aumento natural por la inflación, 340 millones de pesos. La ayuda fue de 170, o sea, fue exactamente la mitad de la caída. De lo que perdiste. Sí. San Miguel lo puede sostentar porque tiene ahorros, porque los vecinos han sido generosos y nos han estado pagando, pero bueno, eso también tiene un límite. Y hay un montón de municipios, diría el 80% que están en peor que San Miguel, que empiezan han empezado a tener cuestiones complejas. Entonces ya vos decís, el peso de la situación sanitaria, el peso de la ayuda social está en manos de aquellos estados que están más débiles, digamos, ¿está bien? Entonces esto también es un tema que empieza a ser preocupante, que en julio va a ser más preocupante que en junio, y en agosto va a ser más preocupante. Y además hay que ver cuándo termina el tema de la cuarentena y las consecuencias. O no los docentes cuando termina la cuarentena y las consecuencias de la cuarentena. Porque yo no creo... ¿Qué querés decir con eso? Y que el día que abra los comercios, al día siguiente los comercios empiecen a vender lo mismo que vendían en marzo. Claramente eso no va a pasar. Por supuesto que es una expectativa y todos queremos que pase, pero da la sensación de que no va a pasar. Y cada semana que sigue en el sistema de cuarentena se cae el Producto Bruto medio punto. Más o menos. Entonces, si tenemos 8 semanas más, ya no va a ser 12% la caída, va a ser 16%. Y yo creo que no estamos lejos de eso. ¿Y ahora, eso dónde repercute más? Claramente en el lugar donde más pobres hay. ¿Cuál es el lugar de la Argentina donde más pobres hay? El conurbano. El 60% de los pobres de la Argentina están en el conurbano. Bueno, o por lo menos está en la provincia de Buenos Aires. Y salvo momentos... excepcionales de este proceso democrático, de estos años, eso ha sido justificado o abonado, entendido desde el Poder Central y dándole recursos, que fue con Menem Duhalde y que fue con los últimos 2 años y medio de Macri y María Eugenia. Y que ahora Alberto está claramente poniéndole un foco en eso, sí, está claramente poniéndole un foco en eso. ¿Pero qué falta? Y lo que pasa es que el nivel de la crisis, de las consecuencias de las decisiones que se han tomado, están golpeando en forma demasiada. Y yo no sé cuál es la capacidad que va a tener el Estado para seguir sosteniendo este tipo de ayuda. Ya la ayuda que recibimos en junio es igual a la de mayo. En mayo había subido respecto de abril, la ayuda ya fue igual. Pero las consecuencias siguen aumentando, digamos. En junio tuvimos que pagar sueldos y aguinaldos, con lo cual tuvimos un gasto mayor. Ahora, este panorama que pintás, que es tan inquietante, está configurado de esta manera cuando el problema todavía no apareció, empieza a aparecer. Claramente. Hoy creo que 54 muertos en la provincia de Buenos Aires. Claramente, si nosotros... Perdón, voy a decir una barbaridad, pero si miramos a escala global, 54 muertos no son tantos muertos tampoco, para lo que han sido las experiencias más dramáticas, ¿no? Sí, claramente... Es decir, podemos estar esperando que esta curva se vuelva... exactamente, o sea, la sensación hoy, con 110 días o 107, 108 días de cuarentena, la sensación hoy es que la curva no la aplanamos, la pateamos para adelante. O sea, todavía seguimos teniendo adelante la montaña. ¿Esto cómo lo mira la política, esta contradicción entre y además, un desafío que lo tenés por delante y vos que te fuiste debilitando cada vez más, claro, porque corriendo la arruga? Porque ¿no? lógicamente la gente está cansada de estar encerrada.
desde lo anímico y desde su posibilidad de sustento. Aislamos San Porque Miguel. daño... Ponemos San Miguel en una burbuja, ¿qué harías? Supongamos que no fuera parte de todo un entramado urbano. Vos, intendente, Bueno, te pones en la intendencia, ¿qué haces? Yo mañana te voy a mandar, creo que te lo mandé en su momento, un documento que escribí el 20 de marzo y se lo mandé a 60, 70 amigos con prohibición de que lo repartan, que es, para mí, yo decía, y posiblemente esta cuarentena, empezada en este momento, mate las hormigas. Ahora va a matar los rinocerontes, los elefantes, las jirafas, etc. Y va a ser eficiente. Digamos, ¿es eficiente dejar al 40% de las personas que dan trabajo sin la empresa que da trabajo? Eso va a pasar con el comercio en el AMBA. ¿Y qué alternativa propondrías? A Kicillof, que está desesperado, tiene pesadillas a la noche con los muertos en las calles. Es que hoy ya es muy difícil. ¿Qué le podés decir? Hoy ya es muy difícil porque lo que pasó el día que el presidente dijo es economía o muerte, cerró la llave del lado de adentro y la tiró la llave afuera, porque ahora cualquier cosa que sea abrir cuarentena es muerte. Esta locura que explicabas muy bien del blanco o el negro, que normalmente no tienen nada que ver, pero que son usadas desde el punto de vista discursivo, lo que hace es termina acorralando al mismo gobierno. Es decir, ¿hoy qué harías? Y hoy yo empezaría a cerrar, a entrar en cuarentena. Ahora, ¿qué hubiera hecho el 20 de marzo? Hubiera agarrado a los sectores más vulnerables, porque ¿qué hay que lograr? Inmunidad. ¿Cómo se logra? De dos maneras, con vacuna o con contagio masivo. Entonces, ¿qué hay que lograr? Que aquellas personas que tienen más posibilidad de terminar en un respirador, esas personas estén lo más aisladas posible. Y hay que trabajar con esos sectores. En un momento, el jefe de la ciudad lo quiso hacer, pero lo hizo mal. Yo se lo expliqué a su gente de confianza. Porque él que dijo que las personas mayores de 70 o 75 se queden. No, lo que tendría que haber hecho era trabajar sobre todas las personas vulnerables. Entonces no eran solamente las personas mayores, sino eran personas mayores, Joaquín que es obeso, la persona que tiene diabetes, o sea, las personas que tienen de esta situación. No por edad. No por edad, porque quedó como reaccionó la gente. Aquí todas esas personas que tienen este problema necesitamos que estén aislados y necesitamos que la gente que está a su alrededor lo cuiden. ¿Por qué? Porque eso... ¿Y el resto? Y el resto... A trabajar lo más que se pueda, con todas las condiciones. El eslogan es quédate en casa, ¿no? No, ahora Carlos Rucauf, sí, que está muy inquieto con todos estos temas, sí, porque es un político, obviamente, también gobernó la provincia. No, también no, él la gobernó, yo no. No, digo, también estuvo vos estuviste en el gobierno de la provincia, fue gobernador. Veo en las redes sociales que aparece otra consigna imaginada por Rucauf, que es salí poco, cuídate mucho, que es un poco menos asfixiante que quédate en casa. Y apela un poco más a la autorresponsabilidad de la que hablaban los uruguayos. No sé si eso es posible. Yo le decía al intendente de San Miguel en las charlas que vamos teniendo, porque tomamos mate o desayunamos. Cada uno con su mate, ¿no? Sí, por supuesto. Desayunamos una vez cada 15 días, 20 días. Mañana toca. Yo le decía, a mí me parece que el discurso es, si tenés que salir, usá barbijo, mantener distancia social, cuidá a los demás, cuídate vos. Una cosa por el estilo. Si tenés que salir, hace todo esto. A mí me parece que ese era el discurso. Lo escribí, está la fecha, te la voy a mandar para que vos la muestres el lunes que viene, digamos. Porque el documento, viste que internet te pone la fecha. Entonces, para mí ese era el discurso. Y hoy sí hay que entrar en cuarentena. Última pregunta. ¿Hay un lugar donde Porque es muy difícil decir hoy hay que salir de la cuarentena. Porque hoy empieza a estar el problema. El problema es que hemos usado una herramienta durante... un problema particular, específico y lamentablemente vamos a tener que terminar, pero ni entramos en el tema político, en el tema de la disputa política. No, pero comparto tu mirada en la editorial. Pero quería hablar un poco de la disputa política del año que viene, etcétera, alrededor de estos problemas. Pero te quiero preguntar esto último. Hay un lugar, hay una zona, franjas sociales donde la cuarentena es imposible, que son las villas de emergencia, los barrios populares, los asentamientos. Vos, intendente de San Miguel, que tenés ese tipo de... No soy intendente ahora. Fuiste. Sí, fui. Que tenés ese tipo de urbanización si fueras intendente, eso quiero decir, ¿qué haces?
Yo creo que hay que hacer un trabajo de cercanía. Nosotros, ¿qué está haciendo el intendente de San Miguel en este momento? Hace un mes que ha salido a la calle a buscar casos. No con test, porque eso se hace imposible económicamente para un municipio, pero con tres análisis, que es olfato, medimos el olfato, el oxígeno en sangre y tomamos la temperatura. Entonces, y hacemos 1.800 personas por día. Entonces hemos salido a los barrios más desprotegidos, donde está la persona por ahí más vulnerable, a buscar casos. ¿Por qué? Porque está probado que cuanto antes agarrás el caso, cuanto antes aislás, cuanto antes buscás a los sospechosos, lo ideal sería con test, pero en la Argentina nunca llegó a haber test masivos. Cuanto más rápido los testeás, los podés aislar y eso mejora el desarrollo de la enfermedad posterior de la persona, digamos. Entonces, nosotros estamos haciendo eso. ¿Esto da el 100%? No, pero nos da, en medida de lo que podemos hacer, nos da un número y vamos a buscarlo, las personas, las posibles enfermos, lo más rápido posible, digamos. Joaquín, muchísimas gracias. No, gracias Joaquín de la Torre, interesantísimo, corto. Vamos ahora a un corte y después del corte, Marcos Buscaglia, que nos va a hablar de dos temas. Obviamente, el tema de la deuda, que es un tema de esta semana. Acaba de conocerse la oferta última del gobierno, es la cuarta. Y la otra pregunta tiene que ver con lo que hablamos recién con Joaquín. ¿Qué velocidad puede tener la recuperación cuando llegue el momento en que empiece a recuperarse la Argentina y qué condiciones debe tener? Después, Pancho Olivera, que va a poner la lupa sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez y, como siempre, el whisky con una pintura muy interesante que nos trae de la política Daniel Vilota y un libro raro, distinto, totalmente distinto a lo habitual que trae Carola Gil, recién salido de Editorial Kenan. Ya volvemos. YPF